Buenas tardes, parece noche ya, ¿cierto? Pero no creo que sea tan tarde, pero 7:47 parece, ¿no? 7:47. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, hermanas, jóvenes, niños y, y bebés, como la Pía, por ejemplo, ¿cierto? No, no, sí. Hoy día estuve estudiando toda la tarde y dije yo, no, parece que el Señor no quiere que hable de eso, así que no sirvió nada. Pero igual para entretenerme en las escrituras. Bueno, darle gracias al Señor nuevamente por estar acá, ¿cierto? Con ustedes, a los hermanos, viendo todos, y también escuchando también las noticias tan trágicas que mientras estábamos allá, ¿cierto? Escuchábamos de nuestro hermano Aquiles, ahí también estuvimos orando, ahí apoyando con un granito de arena ahí, y así, de todas las situaciones que se están gestando, ¿cierto? Y cómo están, pero gracias a Dios en su misericordia le ha dado también la vida, ¿cierto? Entonces, damos gracias por eso al Señor. Tan bueno que es el Señor. Bueno, yo hoy día, estos días estábamos, voy a compartir el texto que vamos a ver, pero también es como las propias vivencias quizás de lo que estaba haciendo el Señor y cómo ha comenzado todo esto del trabajo a veces de arduo para tener que levantar una obra que ha sido muy difícil, con mucha oposición, pero ahí estamos, ¿cierto? Y aquí estamos. Voy a leer, así que nos colocamos de pie. Vamos a partir de Hechos capítulo 1, ¿ya? Donde voy a ir saltándome algunos versículos, pero en el primer tratado dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿cierto? Y más abajo dice, 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Amén? ¿Cierto? Este es el legado que nosotros hemos recibido. ¿Ya? Y hasta este momento, hasta este tiempo, la iglesia está viva. Han querido dañarla y destruirla, pero no lo han podido lograr. Y yo creo que nunca la van a lograr tampoco, ¿cierto? Como cuando cantamos Firme y Adelante, por ejemplo, decimos, ¿cierto? Esa iglesia marchante va hacia adelante y sin temor alguno, como también lo dice, ¿cierto? Ese maravilloso himno, ¿ya? Hoy día no les voy a dar la oportunidad a mis hijos porque no andan con muchos ánimos ¿cierto? De expresar gratitud, así que mejor no me meto en problemas. Así que, bueno, ahí están mis hijos, ¿cierto? Pero también quiero que sepan, hermanos, y contarle un poco, porque hoy día salimos a dar una vueltecita con el Lucas, ¿cierto? Arriba al cerrito, y yo le decía al Lucas, aquí es donde yo nací, po. Este es el terreno donde nosotros vivíamos y jugábamos. Jugábamos a la pelota, yo le decía, jugábamos a la pelota en esta parte, y ahí para abajo también en Villalere jugábamos a la pelota. Un poquito más arriba de la tiaita, jugábamos ahí. Y bueno, y me preguntaba, ¿y la pelota no se iba para abajo? Sí, pues lo que pasa es que eran pelotas plásticas. Entonces, no eran tan pesadas para que se fuera para abajo y después no, si eran plásticas, así que el viento nos ayudaba y tiraba para arriba la pelota. Pero y ahí jugábamos y reaccionamos cuando la mamá nos llamaba y mamá se enojaba y nos agarraba varillazos porque, a mí principalmente porque no atendíamos, jugando a la pelota en la calle ahí, ¿cierto? Pero estos son donde nosotros nacimos. Y también todo lo que ustedes ven, ¿cierto? Este trabajo también, claro, el trabajo que después mis hermanos hicieron, ¿cierto? Pero cuando comenzó, empezamos en Lagunilla. Y ahí le mostraba de repente a los chicos, decía, en esta calle, y esa casita que está ahí empezamos nosotros. Eh, y, y también cuando tenía que venirme, ¿cierto? Porque ellos me encomendaron,
a trabajar en Lagunilla. Y me acuerdo, ahora me estoy acordando, decía cuando teníamos que hacer los viajes, o sea, yo, porque no era más que nadie, sino que había unas personas también de Lagunilla que nos ayudaban y nos apoyaban ahí, pero tenía que viajar de Villalegre, nadie ayudaba, nadie daba siquiera ni para el pasaje, eh, caminando, y no solamente caminando. Una vez me agarró un aguacero, todo mojado, tener que caminar de allá para acá, tener que trabajar con las personas de ahí, de ese sector. Después tuvimos como 8 años ahí en ese lugar, después nos trasladamos a una sede, ahí estuvimos otros años más, ¿cierto? La sede, cuando ustedes, con los chiquillos ahí con ánimo, todos con, ¿cierto? Teníamos que limpiarla porque tenían fiesta, dejaban todo de hondo, a trago, cigarro, limpiábamos, hacíamos el culto, y así estuvimos. Y, y también me acuerdo también los momentos cuando adorábamos al Señor. Ya, me acuerdo de la Ángela. ¿Ah? Sí, claro. Después estuvimos en la casa de mi hermana Elena, hermana Estela, mi suegra tuvimos tiempo, y después compramos una casa y la persona nos dio 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto necesita, pastor? Me dijo. Bueno, nosotros necesitamos 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos era harta plata. Digo, ya, sí, sacó el cheque y dijo, tome, ahí está 1.000.000 de pesos. Compramos este lugar. Y aquí, ¿cierto? Me recuerdo tantas cosas que pasaron. Los jóvenes, ¿cierto? Que los viajes que hacíamos, todos estos trabajos de entrenamiento que hacíamos con los jóvenes, los tiempos de oración que teníamos, tantas cosas. Que yo estoy explicando para que ellos escuchen, ¿ah? Mis hijos. También, y ustedes están recordando cosas también, ¿cierto? Cuando adorábamos también al Señor. Maravilloso. ¿Cierto? Me acuerdo de la Ángela. Oh, la Ángela le encantaba cantar. La hermana de, ¿cierto? La Ángela. Ella se levantaba las manos y adoraba al Señor, ¿cierto? Ellos se volaban ahí en el Señor, cantando, adorando al Señor. Cuando los hermanos lo están pidiendo, ¿cierto? Que hagámoslo. Adoren a Dios. No importa qué es lo que vayan a decir la gente, no importa, aquí la gente no importa. Bueno, son mis hermanos, ¿cierto? Puede que haya alguna crítica que tengamos, pero ¿qué hacer entre hermanos? Cantemos, adoremos al Señor. Exaltémosle, demostrémosle que realmente Él, y esto que no se apague, que siga avivándose, ¿cierto? En medio de nosotros. Lo que le estamos expresando no es ni lo más que podemos hacer, es lo mínimo que podemos hacer. ¿Cómo se adorará en el cielo? ¿Cierto? Extraordinariamente, porque cantan los ángeles en forma extraordinaria, en tonos muy altos, ¿cierto? Pero a esos vamos nosotros también, ¿cierto? Entonces la obra aquí, nosotros estamos, esta es la obra donde comenzó, donde trabajamos, es donde de aquí salimos, nuestros niños pequeñitos, y allá el Señor nos ha sustentado y nos ha bendecido en ese lugar. ¿Ya? Entonces, pero somos herencia de esto, de aquí parte. Por favor, hermanos, cuando ustedes me digan, no es que nosotros somos de la Reforma, a mí no, es como usted me dicen eso, me tiran como ají en los ojos. Yo no soy heredero de la Reforma. Si es que están saliendo por ahí. No, yo no soy de ahí. Yo soy de aquí, de acá. Estas son mis raíces. Esta es mi herencia. Estos son los santos que quiero imitar. Me encanta cuando se habla acerca de Esteban, cuando está hablando acerca de Felipe. Me encanta cómo habla, cómo predica, cómo la osadía, como que, ¿cierto? Y en cada población, en cada ciudad, en cada aldea, predicando la palabra del Señor. Me encanta, me gustaría ser como Felipe para predicar la palabra del Señor. Y así tanto, estos son mis hermanos, ¿cierto? Y estos son los que yo estoy heredando de ellos. Y estos son mis ejemplos que yo estoy siguiendo. Y aquí vemos nosotros al Señor Jesucristo, y por supuesto al Señor Jesucristo, el más alto de todos, ¿cierto? Yo antes decía yo no quiero, cuando uno joven llega y habla nomás, ¿cierto? No, yo no quiero ser como Pablo, porque Pablo tenía sus pequeños defectos, qué sé yo. Yo quiero ser como Jesús. Ahora yo digo, Señor, yo quiero ser como Pablo nomás. Mi ejemplo es Pablo, porque Jesús está demasiado alto. Pero allá vamos, ¿cierto? Nos va a costar toda la vida tener que tratar de vivir y ser como el Señor Jesucristo, porque fue un hombre valiente, un tremendo, ¿cierto? Un tremendo personaje en la historia, que marcó la historia para siempre. ¿Cierto? Aquí vemos la palabra, diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y esto es lo que hemos estado compartiendo también allá en Antilgüe, es que los discípulos no sé si entendieron bien esto. Lo entendieron, sí, ¿cierto? Pero no trabajaron por años. Bueno, no es solamente unos par de meses que estuvieron aquí, es bastantes años estuvieron trabajando en Jerusalén y estuvieron predicando y anunciando la palabra del Señor y se convirtió mucha gente ahí, ¿cierto? Y ellos estaban ahí trabajando. Y después, producto de una persecución, ¿cierto? Después de tiempo, en el capítulo 8 empiezan a ocurrir ciertas circunstancias, sucesos ahí, ¿cierto? Matan al primer mártir, matan al primer hermano nuestro, ¿cierto? A Esteban, y ese hermano nuestro, y justamente algunos, ¿cierto? Algunos escritores cristianos de la época romana decían que la sangre de los mártires, ¿cierto? Que es la semilla del Evangelio. O sea, si llegásemos a morir por causa de Cristo, no es ninguna pérdida. Todo lo contrario, van a salir muchos más y mejores, y ojalá mejores que nosotros mismos, ¿cierto? Porque la sangre de los santos es preciosa para el Señor, como también lo dice su salmo. Entonces, aquí vemos debido a dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cierto? Lo que le había dicho el Señor, ni siquiera estaba en sus planes. No estaba en los planes de ellos. No es que vamos a incursionar en Samaria, o sea, en Judea o en Samaria. No estaban en eso porque también había muchos prejuicios. Los judíos tenían muchos prejuicios. Entonces, y a veces también tenemos que nosotros luchar contra nuestros propios prejuicios, pero más pudo la presencia, el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto? Lo que debería ser los hechos de los apóstoles, debería ser los hechos del Espíritu Santo. La tercera persona moviéndose acá. ¿Cierto? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento la primera persona de la Trinidad, en el Nuevo Testamento los hechos y la obra del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y los hechos de ahí en adelante, la tercera persona de la Trinidad moviéndose extraordinariamente. Usando a las personas, aleluya. Aquí no son, yo sé que trato de imitar a estos son mis hermanos, ¿cierto? Pero la obra, el que movió todo esto, es el Espíritu Santo. Él unge, Él llena, Él da poder, aleluya. El poder que nosotros necesitamos. Necesitamos llenarnos de la palabra, pero también llenarnos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos da el poder. No es fuerza de voluntad. Lo cristiano no es que sea la fuerza de voluntad para hacer las cosas. Oye, ¿cómo es que la fuerza que tiene este hombre para levantarse temprano? Me decían los hermanos, yo siempre venía a hablar como a las 6 de la mañana aquí. No es fuerza de voluntad, es el Espíritu Santo que me despertaba, ¿cierto? Y no es que no me dejara tranquilo, sino que quería estar yo también y deseaba estar, ¿cierto? En la presencia del Señor. Entonces, vemos acá y empieza el proceso. O sea, estaba en la mente del Señor. Y estaba en la mente del Señor que esto no se quedara en Jerusalén, sino que se empezara a expandir y empezara ordenadamente. No era que al lotihuay, ¿cierto? No, sí, primero Jerusalén, después la provincia, o sea, la ciudad, la provincia, después la otra provincia y después hasta la última de la tierra. ¿Cierto? Entonces, ese era el proceso. Pero mis hermanos, ¿cierto? Bueno, y Dios toma de distintas formas, distintos medios. Quizás no habían entendido bien, no sé, tampoco los podemos juzgar, pero se desata una persecución. Y vemos aquí, hermanos, que las cosas negativas a veces que pasan no son negativas. Pero esta cosa es una terrible cosa. Hoy se levantó ese Saulo que nos anda persiguiendo, qué sé yo. Y este hijo del diablo, el mismo Señor lo estaba usando para esparcir la iglesia. Golpeando a algunos, torturando a otros, obligándolos a blasfemar. Las arrastraba a las mujeres y las golpeaba. Es terrible el Saulo, ¿cierto? Como era. Entonces, vamos viendo, dice, enfurecido en gran manera, decía otra parte, enfurecido contra los cristianos. Porque así de intolerante es la religión. Por eso nosotros podemos decir, nosotros no somos una religión, porque la religión es intolerante, la religión es artificial, la religión es solamente un barniz, la religión es por fuera, pero no hay ninguna cosa que pase por dentro, no hay transformación, la religión no puede hacer una transformación.
Así que cuando ustedes golpean la puerta, algunos seres extraños por ahí golpeen la puerta, no le tengan miedo. Son religiosos y actores, buenos actores. Bueno, el que anda con su payita allá afuera este es el mejor actor de todos. Ustedes saben quién es, todavía anda predicando por ahí. Son buenos actores. No. Son buenos actores. Pero realmente de que vivan realmente el Evangelio en la intimidad, no es verdad. Porque la religión no puede hacer eso. Solamente el poder transformador del Evangelio, a través del Espíritu de Dios, puede hacer verdaderas transformaciones. ¿Cierto? Así que no tengamos miedo. Cuando tengamos que enfrentarnos a estas personas, solamente pidámosle al Espíritu Santo que nos recuerde para tener que defendernos frente a todas las personas que se nos acerquen. ¿Cierto? Vamos viendo acá, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿cierto? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos acá los acontecimientos. Entonces cuando suceda una cosa como esa, no nos desesperemos, confiemos. Y si alguien tiene que morir, alguien va a tener que morir. Alguien va a tener que ser golpeado, alguien va a tener que ser golpeado. Otros no van a sufrir esas circunstancias quizás. Los que fueron, los que arrancaron, los que huyeron, ¿cierto? Quizás no, antes de que fueran golpeados, azotados y toda la cosa, se libraron de esas cosas, ¿cierto? Pero no todos así. Entonces, pero tampoco, digamos, cuando sucede una cosa como esa, por causa del Evangelio, digamos y gloriémonos en el Señor. Como lo decían los apóstoles. Cuando ellos fueron golpeados, decían, ¿cierto? Se sentían orgullosos de tener que padecer por el nombre de Cristo. No solamente experimentar esta bendición de cantar, sino que cuando seamos golpeados o seamos vituperados por causa de eso, está reposando el poderoso Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso nos causa alegría y gozo, ¿cierto? Entonces después dice de esto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ahí aparece Felipe. Entonces vemos que no fueron para esconderse. No fueron, ¿cierto?, para tener que, asustados, escapar, sino que ellos ocuparon eso para predicar el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esos son nuestros hermanos. ¿Qué los impulsaba a eso? ¿Cierto? ¿Qué era lo tan importante para ellos tener que anunciar algo tan extraordinario como eso? ¿Cierto? Las buenas nuevas, las noticias tan maravillosas que son dignas de ser, ¿cierto?, esparcidas, sí, dignas de ser escuchadas, recibidas por todas las personas, pese a todas las cosas que vamos viendo nosotros, los mismos hermanos, nuestros hermanos, por ejemplo, Pedro y todos ellos, ¿cierto?, que también habían prejuicios, pero no tenían ese pensamiento de tener que llevarlo a solamente a los judíos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. ¿Ya? Pero aún así, el Evangelio fue creciendo. Porque decían que, por ejemplo, en el capítulo 11, vemos que dice, pero había entre ellos, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Entiendes? Es que no tenían en mente. Que no estaba como, ellos no, sí que todos, no era para todos, era para los judíos. Dios fue abriendo, y después dice acá, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¿De dónde salieron estos? Seguramente del Pentecostés. Cuando predicó y cuando vino la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, después esta gente se volvió a sus lugares. El Señor siguió trabajando en ellos. Y estas personas van y predican a lugares netamente gentiles, ¿cierto? Y en ese lugar donde vemos nosotros en Antioquía de Siria, ahí se establece una base misionera que después, ¿cierto?, después de Jerusalén, porque Jerusalén después fue destruida, ¿cierto? Esa fue la principal base misionera a todo el mundo.
De ahí parte, de ahí nace, ¿cierto? Ahí vemos, de ese lugar sale el apóstol Pablo juntamente con Bernabé a predicar ese evangelio tan bendito y tan maravilloso, ¿cierto? De las glorias de Cristo. Entonces, hermanos queridos, pero hoy día vemos nosotros que está faltando eso. Algo nos está faltando a nosotros, ¿cierto? Para tener que ir. No todos pueden ir, no todos van a ir, ¿cierto? Pero tenemos que ir. Tenemos que romper todas no sé, pues el deseo de que es tan normal, que es tan natural, de la supervivencia, de qué será más adelante, realmente qué me puede pasar. A lo mejor voy a vivir en la pobreza, o voy a pasar frío, o voy a pasar hambre, o voy a hacer pasar hambre a mis hijos, cualquier cosa como esa, puede llegar a pasar, ¿cierto? Esos temores que pueden haber, pero la obra del Señor tiene que continuar. La obra del Señor tiene que extenderse. La obra del Señor y es a través de nosotros mismos. La tarea es nuestra. Entonces, animarles a nuestros hermanos para que ciertamente no todos podemos salir, ¿cierto? Pero sí orar para que eso se concrete en algún momento de la vida nuestra. ¿Cierto? Nosotros hemos vivido cuando tuvimos la oportunidad, cuando esta obra se comenzó, año 2003, fuimos ungidos como pastor y esta congregación, esta iglesia fue aceptada 2003 en Villarrica. Allí fue, y nos dieron al tiro una tarea. Nosotros vamos a empezar una obra ya en Santa Juana. Estábamos recién comenzando aquí y nos dijeron Santa Juana. Hicimos todos los contactos, fuimos a Santa Juana, preguntamos, no sé, no me pregunten cómo llegó las cosas, pero bueno, el Señor iba moviéndose ahí. Y esta casa que estaba ahí, una casita viejita, la casita, no sé, ya ni me acuerdo, cómo lo consultamos, cómo llegamos los dueños de esa casa. La idea es que después fuimos a la notaría, hicimos ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con el arriendo, qué sé yo, y ahí quedó ese lugar y allí se empezó a trabajar. Y de aquí íbamos los fines de semana, hacíamos grupos de hermanos y íbamos de aquella felices. Estuvimos un año trabajando sin ningún tipo de quejas, dormíamos solamente en el suelo. En el invierno teníamos una, ¿cómo se llama? Salamandra. No era una combustión lenta, era una salamandra. Entonces me acuerdo de ahí, Rodrigo Pinto, de ir al encargado de tener que echarle, cuando se empezaba a enfriar ahí, tenía que echarle los palos. Ahí. Y entonces era el encargado de eso para mantener calentito, pero hacía un frío allá. Hermanos, pero son experiencias maravillosas. No hay cosa mejor, ¿cierto?, de comenzar. Por eso pidámosle dirección al Espíritu Santo. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que ir. Pero van a ser las experiencias más maravillosas que vamos a vivir. Porque Dios va a estar ahí. Porque a Dios le encanta. Le encanta que, ¿cierto?, que nos establezcamos desafíos, pero no desafíos, por ejemplo, a mí se me ocurrió. No, sino que estemos en oración y que nos proponga un desafío al Espíritu Santo, háganlo, hagámoslo. Porque ¿sabe lo que va a suceder, hermano? Vamos a recibir el respaldo del Espíritu de Dios. Le encanta eso. Porque, y dice él, ¿de dónde va a surgir todo el dinero y toda la cosa? Él lo va a proponer, él lo va a poner, él lo va, ¿cierto? Va a gestionar todas las cosas porque es un excelente administrador. Es un excelente administrador. Y nosotros vamos viendo cómo el Evangelio se va creciendo y en medio de los gentiles, que era muy raro. La actitud de Pedro me llama mucho la atención. Pedro llega a ser casi grosero. Pero había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, te llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales los envió a Jope para después de haberle contado todo. Esa es la historia, el capítulo 10, ¿cierto? Y si el Señor no le hubiera mostrado a Pedro la visión que le muestra, seguramente no habría ido. Porque le dice que
como cuando se encuentra con Cornelio, dice, voy a tratar de buscarlo porque en la Biblia son todas distintas, ¿cierto? La forma donde están distribuidos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, cuán detestable, cuán asqueroso, cuán terrible es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire los instrumentos que Dios está ocupando. Pedro, lo tenemos acá, Pedro, ¿cierto? Pablo era un asesino que arrastraba gente, que golpeaba mujeres. O sea, hoy día estaría pero recontra preso por hacer cosas como esa. Pablo. Pedro era una persona, un discriminador, un intolerante, religioso intolerante. Pero aún así, Dios lo usó. No importa. Y por eso no podemos criticarnos unos con otros. Porque podemos tener un pasado, no muy bueno el pasado, pero eso es lo que Dios llamó. Y a esos que llamó, los va a usar. Y los usa, y si se dejan usar, los va a usar poderosamente. Porque Dios no hace distinción de personas. Pero vemos a Pedro, ¿cómo era? ¿Cierto? Dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cierto? Pero Dios se anticipó. Sabía que venían. Sabía que el ángel había, ¿cierto? Bueno, él preparó todo. El ángel ya estaban en camino, las personas venían, ¿cierto? Seguramente caballo, no sé, caminando largos kilómetros. Iban a ese lugar y antes que llegaran al contacto con Pedro, Dios les muestra un lienzo, ¿cierto? Y lo muestra 3 veces. Y dice, Pedro, mata y come. Señor, yo desde niño, yo no he comido estas cosas. Claro, porque él era un hombre judío, que tenía poco conocimiento, pero sí sabía de las reglas y de las leyes sanitarias, ¿cierto? Y de comida que los judíos hacían. Ellos no podían comer ciertas cosas, ciertos animales. Y el ángel le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Quedó perplejo. No sabía por qué le mostró esas cosas. Cuando vienen las personas, el Espíritu Santo le habla, ¿cierto? Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, aquí los hombres que habían venido de parte de Cornelio, ¿cierto? Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, estaba pensando y le daba vuelta a la visión, porque no entendía. Le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué lindo. Me encanta. Me encanta cómo el Espíritu Santo se contacta con las personas. ¿Cierto? Le dice, cuando le habla a Felipe, le dice, júntate a ese carro. El ángel lo despierta, no sé, lo levanta, ya le dice, va. No era una distancia corta, ¿cierto? Eran varios kilómetros. Caminó y estaba parado ahí, en la esquina seguramente del camino. Y de repente pasa un carro. ¿Será este carro? No tengo idea. ¿Para qué estoy aquí? No sabía para qué estaba Felipe. Y el Espíritu le dice, acércate al carro. ¿Cierto? Y oía que el hombre estaba leyendo en voz alta Isaías 53. ¿Cierto? Y nada más. ¿Cierto? El Señor no es de grandes palabras. A pocas palabras, ¿cierto? No sé cómo dice el término. A buen entendedor, pocas palabras. Así trabaja el Señor, ¿cierto? Cuando nos muestra un sueño, de repente un sueño tan corto, su lenguaje es tan corto, es que para que le demos vuelta, ¿sí? para que entendamos, ¿cierto? Pero así se comunica muchas veces el Señor. No es de grandes palabras. Y vamos viendo cómo el Evangelio se va asentando y cómo se va extendiendo. Y cómo, pero también no es solo. No es el Espíritu solo. Es qué maravilla, colaboradores. O sea, ya que me llame, como decíamos delante, que ya me llame colaborador, ya me dignificó. Ya me levantó. O sea, colaborar en los planes que Él tiene, ¿ya eso te llamó? Colaborar en sus planes. Colaborar en los planes. Pero yo no soy tan importante quizás. Estoy trabajando en mi casa. Planes.
con los niños, con la próxima generación, ¿cierto? Formando los valores, las bases, ¿cierto? Para nuestra próxima generación. Entonces, no es cosa menor, es una cosa mayor, tremendo. Y además que si nosotros vamos siendo fieles, mayores cosas nos va a ir dando el Señor. Pero tenemos que dar primeros pasos, los primeros pasos de fidelidad, ¿cierto? Delante del Señor. Entonces vemos aquí cómo el Señor, aquí quiero llegar yo. O sea, Dios usó, no a grandes personajes. No es que haya usado a tremendas personas, simples pescadores, que los capacitó, pero aquí es la gloria para Dios. ¿Cierto? No a grandes, no dice que escogió a los más sabios, escogió a los vil del mundo, no escogió a nosotros. Pero no nos va a dejar vil, no nos va a dejar necios, no nos va a dejar así. Caminar con el Maestro te hace grande. Caminar con el Maestro te hace sabio. Caminar con el Maestro te va a hacer poderoso. Caminar con el Maestro, ¿cierto? Nos va a dignificar a nosotros como personas, ¿cierto? Comunes y corrientes. Pero la obra del Señor tiene que continuar. Y va a continuar, como yo decía, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo, por supuesto, es el protagonista principal de todo esto. Él es el que llama, es el que selecciona, el que invita, el que capacita, el que unge toda la cosa, pero también necesita corazones ardientes. ¿Ah? Corazones que se concentren en esto. Sobre todo en estos últimos momentos que estamos viviendo, estos tiempos donde hay poca concentración, donde, ¿cierto?, las pantallas digitales, las redes sociales nos están quitando nuestra capacidad de concentrarnos, y porque necesitamos concentrarnos para hacer las cosas bien hechas. Porque vemos hoy día nosotros, ¿cierto?, cómo están los documentales que dan ahí, ¿cierto? Estamos muy desconcentrados. Cualquier cosita, ¿cierto? Las notificaciones, estamos recibiendo notificaciones, así no se hacen las cosas bien. Está afectando la concentración, está afectando la reflexión, la memoria, está afectando, todas estas cosas están afectando a los seres humanos. Y sobre todo para quitarnos esta tremenda bendición de pasar tiempo en la palabra del Señor y que ella vaya esculpiendo nuestras vidas, nuestros corazones, para ser usados como el Dios quiere que nosotros usarnos. Pero no puede usar a cualquiera, ¿cierto? No puede enviar a cualquiera. Esos cualquiera que Dios quiere usar tienen que estar llenos de conocimiento, llenos de pasión, llenos de concentración, llenos de contemplación, llenos de, ¿cierto?, de esa gracia maravillosa. Que Cristo sea lo más importante, lo más glorioso, lo más maravilloso, lo más, ¿cierto?, el centro de la vida de esas personas, para poderlos utilizar. Porque sí, van a ser como, si es envía, entonces van a ser los que van a estar sufriendo los mayores golpes quizás por abrir nuevas obras, ¿cierto? Entonces va a ser muy difícil. Yo digo, es un poco difícil en Chile, que en Chile nos conocemos todos con el mismo idioma. ¿Cómo será de difícil en otro idioma, a otro lugar? Y Dios nos va a enviar a otro lugar. Quizás no nosotros, a lo mejor nuestros hijos, pero va a enviar a otros lugares. Para eso tienen que tener una fe fortalecida. Para eso tienen que tener una fe fuerte, firme, un compañerismo con Cristo, ¿cierto? De mucha cercanía con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pasar procesos, no pueden llegar a una persona, llegar a decir inscribirse solamente por pura pasión. No solamente se trata de pasión, porque necesitamos pasión, pero también necesitamos solidez doctrinal, solidez en la palabra, ¿cierto? Solidez en los principios de la palabra. Pasar pruebas, dificultades, que se vayan viendo también los procesos que hay viviendo la persona y los vaya pasando, uno tras otro. Porque la obra misionera es una obra difícil, ¿cierto? Yo digo, por experiencia propia, yo le decía a los hermanos, después que llegamos del primer año, quizás cuando estábamos ahí, nunca había llorado tanto. Nunca había llorado tanto. O sea, se llora. Se llora, harto. Y no por tanto porque estábamos sin los hermanos. ¿Ah? Claro, que igual lo he echado de menos, ¿cierto? Pero los procesos, o sea, todo el conjunto de cosas. Y uno siempre, como toda persona, cuando pasa momentos difíciles, se cuestiona, ¿será realmente la voluntad del Señor?
Pero esas son preguntas que siempre se hacen. Ni el más sólido en el Evangelio no va a tener esas preguntas, porque siempre están esos cuestionamientos. Y el enemigo también nos va a colocar cosas en la cabeza, ¿cierto? Pero hermano querido, lo que estamos haciendo y lo que tienen que hacer, entonces, pero todos involucrados en esto, todos, ¿cierto? Es tan importante el que va bajando al pozo, que no sabemos qué es lo que hay debajo, ¿cierto? Está oscuro, pues está bajando, y va solo, a lo mejor va con la familia, bajando. Pero los otros que están sosteniendo la cuerda son tan importantes, ¿cierto? Que no está solo. Fortaleciendo, bendiciendo, animando, compartiendo, dando. Todos hacemos nuestra parte. Aquí, ¿cierto? Se le he dado gracias a mi hermana, Mónica, ¿cierto? Está haciendo una parte. Ustedes en la música haciendo otra parte. Todos hacemos nuestra parte. Ninguno es más que el otro, pero estamos haciendo nuestra parte. Tenemos que ser una congregación que se ame, una congregación que nos deje entrar al diablo, porque el diablo está tratando y está planeando, ¿cierto?, hacernos daño. Y está planeando hacerles daño a la iglesia. Un día me dijeron, hermano, me contaron un sueño, tiempo atrás, y me dijeron, andaba esa hermana, una hermana gordita, alta, y andaba con la otra, con la mamá de... y usted no sabe eso, pero yo sé. Andaban dos señoras. Andan dos señoras aquí y había manifestación espiritual. Y se metían dentro de la manifestación espiritual. Y danzaban entre medio de nosotros. Entre medio. Me contaron ese sueño. Hermanos, no hacerles caso. Estaba floreciente la iglesia. Jóvenes, iglesia. Falsa doctrina. Eso era. Pero cuando cuenten un sueño, cuando tengan una revelación, compártala y empiecen de cabeza a orar. Porque el diablo se va a meter como sea. Y va a parecer que parece que igual que nosotros. Es decir, muy parecido, pero no es igual. Para dividir y destruir. Entonces, vamos viendo cómo. Un día voy a contar la historia que les conté a los hermanos y les he estado contando. ¿Qué parte? ¿Cuántas veces? Como 2 o 3 veces. Pero se lo volveré a contar. Una de mis hermanas muy queridas de Coronel, que después fue muy amigos con el esposo de ella, que era un hombre que no era cristiano. Ese hombre perseguía a su esposa con un hacha para matarla cuando se curaba, por los celos seguramente, ¿cierto? Juanito, ¿quién iba a pensar, Juanito, que era así, ¿cierto? Pero cuando se curaba se transformaba. Y ella oraba, se ponía ahí mismo a orar ahí a la orilla de... Nunca se me va a olvidar esas cosas cuando cuentan la historia de eso. Nunca son tan extraordinarias las cosas que nunca más se me olvidaron esas cosas. Entonces yo las comento acá. Se oraba ahí al pie de la cama. El hombre no la podía encontrar con el hacha para matarla. Y no, la perseguía y en su ceguera Dios la ocultaba no sé cómo. Mientras ella estaba orando en la cama, no la podía ver para matarla. Ese hombre. Y un día el Señor le dijo, lo voy a cortar. Iba a morir en la mina, porque trabajaba en la mina, le dijo a ella. Entonces la hermana no dijo, qué bien, voy a deshacer de que siempre me quiere tratar de eliminar. No, hermana, ¿sabe lo que hizo esa mujer? El Señor le pidió y le rogó y le suplicó misericordia, misericordia, misericordia. Y el Señor le perdonó la vida. Se convirtió al Señor después. Juanito, muy querido. Carlito, ¿cómo estamos? Después aquí venía a ayudarme aquí a la avanzada, estamos al frente, ayudar a trabajar ahí, tenía un ánimo, pero era un pan de Dios. Después, mire, lo que Dios puede llegar a hacer. Pero no dejes de orar. Que Dios escucha, por más duro que sea, sigue orando. Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Ella nos contaba y nos decía, un día el Señor me pidió a mi hijo, a los 3 años, 5 años. Y él le dijo, no, si tú te lo llevas, yo no te sirvo más. Le dijo. Después a los 12, y después se fue enflaqueciendo. Este joven cristiano, cuando yo fui llegando al Evangelio, él estaba a cargo de los jóvenes.
un hombre de una pinta, pero así como Gardel se vestía, de terno, con su pañoleta, ¿cierto? Aquí, pero extremadamente elegante, ¿ah? Pintoso. Y de repente caía y se iba a tomar, a fumar, y salía, se descarriaba, volvía. Y trataba de servir, y cantaban, y tenían un talento hermoso en la música, este joven. Hasta que llegó el tiempo, hermanos, en que ya un cáncer lo consumió y lo dejó, pero un verdadero esqueleto viviente. Y se murió en los brazos de su madre. Pero eso no es lo más terrible. Ella dice que veía en el aire cómo se reunían los demonios en una mesa y discutían y conversaban cómo hacerlo caer. Y como lo hacían y como ella veía, así, los planes, así pasaba. Por eso yo les digo, ¿hacen planes? Hacen planes. ¿Hacen planes contra ti? Hacen planes contra ti. Por eso es que tenemos que estar unidos. No creer sus mentiras, para que sea una congregación firme, fuerte, porque sean hombres y mujeres que sostengan, ¿cierto?, a los que van a venir después, porque van a venir. Porque Dios se va a encargar, no es que nuestra, yo no los voy a andar buscando. Bueno, nosotros tenemos que andar predicando la palabra, pero Él los va a traer. Él va a traer a los que tienen esas ansias, anhelos, que van a ser pero incontrarrestables. Vamos a tratar de detenerlos, pero no se va a poder porque es algo del Espíritu de Dios. Van a predicar de una forma, como saben predicar los evangelistas. ¿No? Pues yo no puedo predicar como los evangelistas. Yo predico también, ¿pues? Se han convertido personas, pero no predico como el evangelista, hermano. ¿De dónde sacan esa pasión? Y Dios lo respalda. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que no solamente gozarse, hermano. El maestro cuando enseña, tienen la habilidad para hacerlo, no sé cómo lo hacen, pero los misioneros, Él va a hacer, Él se va a encargar. Pero mientras tanto nosotros tenemos que estar siendo, ¿cierto?, la congregación que va a sostener, la congregación que va a estar al tanto, la congregación que va a estar dando ánimo, la congregación que va a estar dando, ¿cierto? Por eso tenemos que dar, por las próximas y por todos los eventos que van a ir ocurriendo más adelante. Entonces nos estamos proyectando más adelante, hermanos queridos, porque si Dios tiene planes, los planes los va a cumplir. Dios tiene planes con nosotros, Dios tiene planes con ustedes, ¿cierto? Por más difíciles que sean. Pero, y cuando tengan que pasar, los que tengan que pasarlo, por favor, calladitos nomás. Bueno, sí, pues yo decía, yo lo compartía a mi hermano, no para que diciendo, ay, pobrecito, vamos a ayudar ahora al hermano. No, como una experiencia que vivimos, pero no trae ningún tipo de queja. Maravilloso. Ver después de nosotros personas, ancianos que se convirtieron duros como piedra. Al final los votamos, se convirtieron, se bautizaron. 3 días después murió. Decir justo a tiempo, maravilloso. Llevar el evangelio justo a tiempo es maravilloso. ¿Entienden? Entonces mi esposa me dice, ¿qué hubiese pasado si no hubiéramos venido? Les cuentan a los chicos, ¿qué hubiera pasado con la hermana tanto, con el hermano, con esto otro? Con el curadito que iba a trabajar y después lo echamos. Hay un curadito que iba a trabajar cuando estamos construyendo la casa nuestra, y de repente estaba trabajando lo más bien y de repente andaba medio mareado. Y dice, pero ¿por qué anda tan mareado este? Pues debe ser el aire, decía yo. Pero ¿cómo se iba a curar con nada? Estaba sano y bueno en esta hora y ahora está medio curado. Hermano, le traían el vino, lo dejaba fuera de la cosa y ahí se pegaba sus vueltas, se pegaba sus cañonazos. Ahí nos dimos cuenta que estaba tomando, entonces lo tuvimos que echar de la obra. Porque se puede accidentar, po. Entonces ya otra persona ahí, otro hermano ahí, nos lo dijo con buenas palabras y lo mandó a cambiar nomás. Se lo echó. Yo no voy a decir, no he dicho esas palabras tan duras quizás, po. Pero ahí supimos por qué estaba curado. Entonces le llevaban el vinito ahí afuera pero tomaba afuera del cerco, ¿ah? No dentro del cerco. Y ahí se tomaba sus traguitos y estaba bien curado. Después de la tarde, con las 4 de la tarde, ya estaba bien curado yo. Entonces tuvimos que echarlo de la obra. Hermanos, después un día le traté de llamar la atención. Se enojó conmigo en la calle. Después le dio un cáncer a su garganta.
Y ahí lo asistimos. Y lo asistimos hasta el final. Qué maravilla, hermano. ¿Cierto? No importa quién sea, pero eso tenemos que demostrar, lo que somos nosotros. Así que la obra del Señor no es en vano. Lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, no es en vano. Así que yo les digo a ustedes, ¿cierto? No, los procesos del Señor no son de un día para otro, son largos. Imagínense, hermanos, nosotros que nos vivimos tanto, a los 50 años me sacó el Señor. Viejo, estamos viejos. Pero no importa. Cuando estemos realmente preparados, Dios lo va a hacer. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar el vigor para hacerlo. Y yo siempre le oro al Señor. Igual como decía Caleb, yo le digo, igual que mi hermano Caleb, ¿cierto? Tenía 80 años y dijo, tengo el vigor de 40. ¿Sí o no? Tengo el vigor de 40. Y se fue a la pelea, y ganó. Fue a la pelea y ganó esa pelea, esas batallas las ganó. Pero es que esa es la fe. La fe te dará fuerza, hermano. Sé fiel al Señor. No andemos entre medias tintas, sino que seamos fieles al Señor. Porque hay recompensas para terminar realmente la obra y el camino, ¿cierto? Con satisfacción. Hasta donde tú me diste, lo he hecho. La obra del Señor continúa, no ha parado. Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 28, no ha terminado. Continúa con nosotros. Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Ya? Dios les bendiga. Y también, ahora ya no van a pensar. Piensen en Pedro. Piensen en Pablo. Piensen en ellos. ¿Cómo eran? Aún así Dios los usó. Aún así los llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Por supuesto. Dios te quiere bendecir. Y Dios te quiere glorificar. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Recibe fuerzas del Señor, del Espíritu de Dios. Estamos aquí, estamos unidos. Hay tanta confusión en este coronel. Siempre yo decía, coronel, Dios mío. Es una confusión este coronel. ¿Ya? Un desorden que hay. Pero por favor, hermanos, permanezcan aquí. Sean fieles. Seamos fieles a este sueño y a esta visión de Dios. No es de un hombre. Este es algo de Dios. Dios les bendiga mucho. ¿Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor? Señor, queremos darle muchas gracias, Señor. Queremos bendecirles, darle fuerza, bendecir a nuestros pastores, Dios mío. Pastor Rodrigo, mi hermana Rosy, Señor. Dios, les rogamos a usted, Señor, que los bendiga y los fortalezca en el nombre de Jesucristo. Señor, es necesaria todas las cosas que tenemos que vivir, quizás las madrugadas que tenemos que, Señor, todos los sufrimientos, dolores, estrés que muchas veces nos llevamos, Dios mío, pero valdrá la pena, como dice el cántico algún día, Señor, valdrá la pena. Todo lo que hagamos por la causa de Cristo valdrá la pena. Cuando veamos a Jesús, cuando lo veamos, Señor, y nos abrace, y cuando allí se va a acabar toda la tristeza, todo el dolor y todo el llanto va a ser, Señor Dios mío, consolado y secada nuestras lágrimas como Él lo prometió. Dios mío, los bendigo a mis hermanos, bendigo su pastorado, bendigo sus vidas, su familia en el nombre de Jesucristo. Bendigo a los líderes de la iglesia también. Bendigo a los enfermos para que se levanten en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendigo a mis hermanas también. Bendigo a los niños. Bendigo a todos mis hermanos varones que también sostienen, Señor, los brazos de nuestros pastores. También les bendecimos en el nombre de Jesús. Todos, cada uno estamos trabajando en nuestras áreas, pero siempre pensando, Señor, en la gloria y el honor que tiene que recibir el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Señor bendito, gracias por todo, Señor, pero sobre todas las cosas, gracias Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por llamarnos y también nos estás capacitando y estás quitando todo lo que está en los impedimentos que estás quitando cada día, Dios mío, de nosotros, para hacernos instrumentos eficaces en tus manos, para la gloria de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Dios les bendiga mucho. Ahora sí me tomé la agüita.